Primero de todo, agradecer de momento a las dos personas que estáis aquí, Miguel y Alan, por asistir e interesaros por el curso. Alan ya nos conoce porque nos ha visto un par de veces en la librería de Barcelona, La Repunantiña, siempre me igual del nombre, haciendo una presentación sobre este curso, una pequeña presentación. Y nada, nosotros somos Álvaro Soler, aunque ponga María, pero es porque ha tenido problemas y está conectado desde otro ordenador. Yo soy José Manuel y ambos hemos cofundado el Centro de Teoría Postcapitalista pues para hablar un poco de todos estos temas sobre cibernética, fascismo cibernético que abordaremos durante estas 4 sesiones, y la intención del centro pues es ir ofreciendo una serie de charlas, conferencias, cursos para poder otorgar herramientas teóricas para poder analizar la sociedad en la cual vivimos a día de hoy y todo lo que implica vivir en una materialidad tecnocientífica. Dicho esto, voy pasando. El índice general de las 4 sesiones, porque este es un curso que empieza hoy, pero se alargará durante 3 sesiones más a lo largo de los 3 jueves de diciembre, pues vamos a intentar ver un poco dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo podemos entender la cultura cibernética, el materialismo, la materialidad tecnocientífica, como lo queramos llamar. Veremos que hay diferentes nomenclaturas para hablar de esto. ¿Qué implica vivir bajo esta idea del cibercapitalismo, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias materiales, éticas, psicosociales de este modelo? Que lo veremos más a partir de un análisis concreto de casos. Y por último intentaremos abordar, que muchos autores y autoras pues capitalistas también lo hacen, pues por qué podemos hablar de una nueva sensibilidad humana que consideramos que es imprescindible para poder abordar y construir una ética postcapitalista. Veremos que hay muchas autoras y muchos autores que hablan pues de lo sublime, de lo sensible, lo sensitivo, etcétera, etcétera, para construir una ética desde una manera diferente de sentir la materialidad tecnocientífica que tenemos a día de hoy. En este sentido, la primera sesión van a haber ocho puntos así para abordar, que básicamente es pues qué podemos entender por cultura, qué papel juegan las culturas, cuál es la realidad cibernética, la realidad tecnocientífica que tenemos a día de hoy, cuáles son las bases de lo que Álvaro y yo acabamos llamando este cibercapitalismo online, y luego Álvaro os hablará un poco más de por qué es importante abordarlo desde los postcapitalismos, qué significa el postcapitalismo, qué es esta idea fischeriana del realismo capitalista y de pensamiento frontera. Y por último, veremos cómo el fascismo es la alternativa desagradable que se está planteando a día de hoy para intentar manejar toda esta materialidad tecnocientífica. Todo esto lo tenéis explicado también en el dossier que os hemos que os hemos enviado y que cada semana os enviaremos junto con el enlace para que tengáis también este, este material en papel para que lo podáis consultar. Aparte que las clases quedarán colgadas en el canal de YouTube, y cuando tengamos habilitado un poco más toda la página web, pues ya estará todo allí mucho más fácil de acceso. Como las clases son pensadas para una hora y cuarto aproximadamente, intentaremos ir un poco al, al kit de la cuestión para abordar todos estos temas. Quizás algunas cosas ya suenan porque las hemos ido comentando, si habéis venido a las presentaciones que hemos hecho, pues siempre hemos abordado esta temática, ¿no? Por lo tanto, ya hablamos la semana pasada aquí en Barcelona sobre qué significa o qué podemos entender por culturas, ¿no? Sabemos que el concepto de cultura puede ser analizado, estudiado desde muchos ámbitos académicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, etcétera, y podemos aproximarnos al concepto de cultura de muchas maneras. La cuestión es que nosotros aquí partimos de una rama académica que se llama la epistemología axiológica también, sobre todo del pensamiento de María Corbí, que nos va a hablar un poco de la ligación que existe entre la materialidad y la cultura. Y en este sentido entendemos la cultura como una construcción humana que está intrínsecamente ligada a las formas de sobrevivir y de producir. No podemos hablar de cultura sin hacer referencia constantemente a la materialidad que le da forma, ¿no? Entonces llegaremos a ver cómo, dependiendo de la materialidad en la que estemos, tendremos que construir un tipo de culturas o un tipo u otro tipo de culturas, ¿no? Para darnos cuenta de que las culturas no son algo que están ahí y que no sabemos cómo surgen ni por qué han salido, sino que todas tienen una base material, ¿no? Y en este sentido
como os decía, no podemos hablar de cultura sin hacer mención a la materialidad en la cual esta cultura es producida y reproducida. Esto lo que nos permite entender es que en diferentes formas de supervivencia, lo que en la epistemología axiológica se conoce como funciones V, funciones de supervivencia, formas de producción, depende de la rama académica de lo que nos enfoquemos, se construyen estas culturas, ¿no? Y por lo tanto entendemos que en sistemas de supervivencia como es la caza o la recolección, la agricultura o la ganadería, se dieron sistemas culturales diferentes y todos ellos constituyen lo que podemos llamar pues sistemas culturales religiosos o premodernos. Esto lo iremos viendo poco a poco, ¿no? ¿Qué podemos entender por culturas, ¿no? Si hacemos esta idea de que en función de la materialidad en la cual la humanidad vive, se construyen un tipo de culturas, tenemos que entender que cuando la forma de sobrevivir, la forma de producir cambia, la cultura también ha de cambiar, ¿no? La cultura es intrínsecamente cambiante, no es algo estático, rígido, fijo y que siempre va a ser de la misma manera. La humanidad ha ido cambiando a lo largo de toda su existencia de formas de sobrevivir y por lo tanto se han ido cambiando las formas culturales. Podríamos decir que hasta la fecha, que hoy estamos viviendo otro tránsito igual de disruptivo, el cambio más radical que la humanidad vivió fue pasar de sistemas premodernos a sistemas modernos, ¿no? El fin de los sistemas religiosos y el auge de los sistemas filosóficos, a partir de la Ilustración, etcétera, etcétera, es el cambio más radical. ¿Y por qué podemos decir que es el cambio más radical? Porque se produjo lo que se llama la secularización o desencantamiento del mundo. Y aquí se empezó a generar este conflicto, y que a día de hoy lo seguimos teniendo, entre religiones e ideologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, Corbí, como creador de la epistemología axiológica, lo que nos dice es que las ideologías cubrían los campos de la política, de la economía y de las ciencias, pero bajo el dominio del paradigma religioso seguía el control de la moral, especialmente todo aquello que tenía que ver con lo sexual, procrear simplemente por acto divino, tener hijos, etcétera, etcétera, la organización familiar, ¿no? Todo lo que viene siendo el sistema patriarcal de las religiones se acabó heredando y se acabó también llevando a la posmodernidad, la organización colectiva y sobre todo quedó bajo el dominio exclusivo de las religiones, lo que Corbí llama dimensión absoluta, pero que esto sí que lo retomaremos en la última sesión porque entenderemos que cuando hablamos de dimensión absoluta haremos referencia a toda una realidad humana que está más allá del lenguaje, ¿no? Que no se puede significar, que es lo que Fischer, por ejemplo, acaba llamando lo sublime, Schopenhauer en su época pues le llamó la voluntad, Nietzsche lo llamará la nada, es decir, todo un ámbito de la materialidad que no podemos significar lingüísticamente, ¿no? Aquí no me voy a entretener porque esto lo abordaremos en la última sesión, pero simplemente es para darnos cuenta de que en el humano también hay una realidad que se escapa a cualquier capacidad de poderla significar, ¿no? Que es lo que veremos como eso sublime, ese impacto de la realidad, etcétera, etcétera. Pero lo importante es empezar a entender qué cambios estaban dando en este tránsito de pues, sistemas premodernos a sistemas modernos, ¿no? Pasábamos, por ejemplo, de aquello que era lo donado por los dioses versus aquello que empezaba a ser descubierto en la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es lo que el segundo punto. Pasamos de regirnos colectivamente por los designios de los dioses o por lo que mandaban las religiones a conceptos como el darwinismo social, ¿no? Donde pues como especie humana somos competitivos, tenemos que luchar unos contra otros, la mejor especie que luche es aquella que va a adaptarse y sobrevivir, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos movimientos o corrientes más colectivistas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que viene siendo el pensamiento de Kropotkin y otros herederos suyos del pensamiento anarquista, que lo que hace es, pues, observa el comportamiento de las hormigas, asume que las hormigas son colectivistas, acaba extrapolando ese comportamiento a lo humano y él dice, si las hormigas son colectivistas, el ser humano también lo es, simplemente es la sociedad, Dios o el Estado el que acaba corrompiendo
ese colectivismo y nos lleva a la individualización, ¿no? Se acaban cogiendo comportamientos de la naturaleza y se intentan extrapolar a la naturaleza humana como si eso formara parte de nuestra propia realidad. Aquí habría que decir que, por ejemplo, dentro del ámbito anarquista, luego surgen pensadores como Malatesta o Bakunin, que acaban diciendo que realmente lo que somos es potencialidad individualista o potencialidad colectivista, pero que es la cultura la que acabará definiendo hacia qué ámbitos nuestro comportamiento, nuestra forma de ser se acaba desarrollando, ¿no? Por desgracia hemos visto que el darwinismo social, la naturalización del individualismo, la naturalización del egoísmo, la naturalización de la competitividad han dado lugar a todo el pensamiento neoliberal y capitalista y hemos asumido esa antropología haciéndonos pensar, ver, sentir que lo natural es ser de esa determinada manera, ¿no? Ser colectivistas, ser individualistas, egoístas, competitivos, etcétera, etcétera. Que esto es lo que Álvaro luego nos hablará un poco del realismo capitalista, ¿no? Como al final acabamos naturalizando todo eso y no lo vemos como una ideología, como una cultura impuesta y naturalizada dentro del comportamiento humano. Y una cosa muy interesante, que no la tengo aquí puesta en el PowerPoint, pero sí que lo tenéis en el PDF, es toda esta comparativa entre, para que veamos cómo pasamos de las ideas de la alianza, sobre todo en religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Donde existe esta alianza o pacto con Dios, a lo que se acabará conociendo como este pacto entre individuos. Si tenéis el PDF delante, hay dos citas de Bakunin y una de Corbí que nos acaban explicando un poco pues esta idea, ¿no? De cómo podemos pasar de la idea de alianza a la idea del pacto. Simplemente es para entender cómo este cambio de materialidad de un modelo eh, religioso se acaba transformando en un modelo ideológico, no porque algún día se nos ocurriera, sino que entender el surgimiento de esta idea de el Leviatán, el pacto entre individuos, etcétera, etcétera, es dado a un cambio de materialidad. No es que alguien un día se despertara y dijo, me voy a inventar el concepto de Leviatán, sino que corresponde y responde a una materialidad concreta, a un cambio en la forma de sobrevivir y de producir. En este sentido, en la cita que podéis tener de Corbí, que esto está en la página 2 del PDF, Corbí lo que nos dice es que la alianza entre clanes, tribus, consiste en un pacto basado en un código de comportamiento aceptado por todos, por el que las partes se comprometen a hacer el bien unas a las otras, ¿no? Entonces eso también entra mucho dentro de la idea de pues este pacto entre individuos. Lo que hacemos es un pacto entre nosotros aceptado supuestamente por todos y en las que nos comprometemos dentro del pacto que hacemos dentro del Estado o del modelo del Leviatán a hacer el bien con nosotros mismos, con aquellas personas que hemos hecho el pacto. En este sentido, la alianza que se genera, sobre todo en los modelos religiosos, no es solo un pacto entre seres humanos, es sobre todo un pacto o una alianza con el principio del bien supremo, con Dios, que acabará transformándose luego en el Estado. Lo que hacemos es pactar con el Estado para asegurarnos nuestra supervivencia colectiva dentro de este grupo étnico religioso, por un lado, o dentro del modelo ciudadano urbano de las primeras sociedades Estado. Corbino también nos dice, ¿no?, que el grupo necesariamente ha de optar por el bien y la vida y aliarse con él para escapar de las manos del principio del mal y la muerte. Claro, el principio del mal y la muerte acaban siendo representados por otras tribus, de otros grupos, otras sociedades religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo he hecho un pacto con mi deidad, luego la deidad de otro o el pacto que hayan hecho otras tribus, esos serán los enemigos a combatir. Perdón. Y luego veremos cómo esto se acaba traduciendo también en el Estado, ¿no? Si yo hago una alianza con el Estado, en este sentido de español, porque estamos aquí, todo aquello que no sea el Estado español, pues serán los enemigos de este Estado, ¿no? Porque yo he hecho el pacto con los míos, no con los de demás, porque los demás pues son invasores, son bárbaros, son los enemigos, son el mal, es el otro al que hay que enfrentarse. Por esta razón, también nos comenta Corbí que los pueblos enemigos de las tribus, por el hecho de ser sus enemigos, están aliados con el demonio y deben ser combatidos con una guerra que es más que humana y por ello acaba llamándose santa.
¿no? ¿Por qué la lógica de la guerra santa? Porque es la guerra contra el mal, contra el que no soy yo, ¿no? Y entonces vemos cómo luego los estados acaban tergiversando, construyendo un discurso de la colonización, del bárbaro, del que no es humano, acaban deshumanizándose porque la idea de humanidad, la idea de sociedad se acaban cerrando dentro de este pacto de individuos. Claro, esto lo estamos viendo en sociedades religiosas, sobre todo monoteístas, sociedades de tradición judía, tradición cristiana, tradición musulmana, que son como las últimas que acaban surgiendo. Pero claro, Bakunin, en su obra Dios y el Estado, lo que nos acaba diciendo también es que en tanto que los hombres pertenecen aislados en su absoluta individualidad, en cuanto que somos sujetos unos de otros, disfrutando de su libertad natural y al no reconocer otros límites que los de hecho y no de derecho, solo hay una ley natural, que es la ley del egoísmo. Claro, Bakunin lo que te está diciendo es, vivimos sometidos a la idea de que existe la individualidad, de que existe el individuo, que por lo tanto tenemos que pactar entre nosotros, porque si no lo que va a premiar y lo que va a surgir es este egoísmo por ley natural, ¿no? Como somos egoístas por naturaleza, necesitamos pactar con otros individuos para renunciar a nuestro egoísmo. Que esto es lo que acaba convirtiéndose pues, en los mensajes del neoliberalismo al final o del liberalismo. Y en este sentido, lo que nos dicen los liberales, lo que acaba criticando Bakunin, es que para los liberales, por ejemplo, la libertad humana no produce el bien, sino el mal. Aquí hablamos de los liberales clásicos. Nos dicen que el ser humano es malo por naturaleza y que el Estado mismo no es producto de la libertad, sino al contrario, del sacrificio y la negación voluntaria de la libertad, ¿no? Hacemos un pacto, porque como somos egoístas por naturaleza, necesitamos pactar para coartar nuestra libertad y generar una figura absoluta, en este sentido el Estado, al cual someternos, ofrecerle obediencia, y en este sentido, pues generamos la figura del Estado. Y en este sentido, si no hacemos esto, lo que hacemos es ver amenazada pues nuestra libertad. Y lo más interesante es que os comentaba, ¿no?, que la idea del bien y del mal que se pactaba en las sociedades religiosas, como este pacto con Dios, mi tribu en contra del mal y el diablo, que son los otros, Bakunin nos dice que la distinción del bien y del mal no comienza, pues según este sistema del Estado o del Leviatán, más que con la conclusión del contrato social. Entonces, todo lo que era reconocido como constituyente del interés común era proclamado bueno y todo lo que era lo contrario era lo malo. Pero claro, hay que entenderlo que esto está enfocado dentro de la figura del Estado. Todo aquello que era bueno para el Estado es lo bueno y lo que vaya en contra del Estado pues será lo malo. Pero vemos como hay una cierta correlación entre estas ideas de alianzas religiosas y sagradas con las divinidades a la alianza, pacto de individuo, etcétera, etcétera, que se acaba haciendo con el Estado. Entonces, esto nos lleva, y aquí ya sí que pasamos a la siguiente, a preguntarnos sobre qué papel juegan las culturas. Y aquí podemos decir que las culturas o los sistemas culturales sirven a la especie humana para terminar de programarnos biológicamente. Claro, no podemos caer en discursos reduccionistas, sobre todo a día de hoy, que se está volviendo a poner en auge y en boca de todos la derecha y extrema derecha, la importancia de la genética, lo bueno que son los genes y que los genes son lo más importante. Nosotros decimos que hay que programarnos genéticamente y biológicamente, pero no porque pensemos que todo está en los genes, sino que es la cultura la que acaba de funcionar como una especie de software para decirnos cómo tenemos que actuar en el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que vivir simbióticamente, porque somos animales gregarios, pero tenemos programado genéticamente cómo hacerlo. De ahí que podamos construir culturas basadas completamente en el individualismo, culturas basadas completamente en el colectivismo, culturas basadas en la interdependencia, culturas basadas en relaciones de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Porque en el fondo es la cultura la que nos va a decir cómo tenemos que acabar de organizarnos. Y hoy tenemos a los liberales y neoliberales diciéndonos que somos libres de relacionarnos como queramos, que la libertad es absoluta, etcétera, etcétera, pero en el fondo su idea de libertad responde a una programación cultural de lo que para ellos significa la libertad y las relaciones humanas. Aquí volvemos a otra cita de Maria Corby, que nos dice pues esto, ¿no?, que la cultura tiene una función biológica
aunque acabe sobrepasándola, porque obviamente todo lo que es la producción cultural, filosofía, música, arte, etcétera, etcétera, sobrepasa el condicionamiento cultural de la programación que hace la cultura. Pero lo interesante es que Gorby lo que nos dice es que la función primaria de la cultura, lo básico de la cultura, es proporcionar una forma concreta de vida a un viviente que ha dejado en gran parte indeterminado su modo de vida genéticamente, ¿no? Y aquí tenemos diferentes ejemplos para poder entender todo esto. Tenemos que alimentarnos, pero no tenemos cómo hacerlo. Es decir, tenemos dietas veganas, tenemos dietas omnívoras, carnívoras, paleoveganos, etcétera, etcétera. Hay un montón de conceptos que dicen, no, no, la forma en la que tenemos que alimentarnos es esta, y a día de hoy, por ejemplo, tenemos un montón de formas de generar alimento a través de carne sintética, agricultura vertical, etcétera, etcétera, que nos daría para pensar otras maneras de alimentarnos, pero obviamente tenemos que comer. Y en este sentido lo que os comentaba también, ¿no? Tenemos que vivir simbióticamente, tenemos que vivir como especie gregaria, pero ¿cómo lo hacemos, no? O sea, nos pueden decir, no, no, la forma natural es a través de las relaciones humanas de sujeto a sujeto basadas en el individualismo. Bueno, eso es una forma. Hay otras maneras de concretar las relaciones humanas, ¿no? De cómo debemos de vivir y relacionarnos semióticamente, colectivismo, individualismo, cooperativismo, etcétera, etcétera. No hay ninguna que nos corresponda de manera natural, sino que todas acaban siendo programadas de forma cultural. Y por último, otro ejemplo es que tenemos que reproducirnos como especie humana. Si queremos que la especie humana siga existiendo, pues la especie humana tiene que procrear y tiene que reproducirse. Pero lo más interesante también aquí es preguntarnos cómo lo tenemos que hacer. O sea, a día de hoy, y sobre todo esto nos lo comenta Helen Hester en su libro de Xenofeminismo, nos habla de que existen un montón de tecnologías de reproducción que permitirían generar, por ejemplo, úteros artificiales en los cuales hacer vida y generar nuevos individuos de la propia especie, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que las formas de reproducirnos no tienen por qué pasar directamente por la reproducción sexual, ¿no? Podemos empezar a hablar de una reproducción de la especie humana asexual gracias a una cierta tecnología. Por lo tanto, nuestras formas de reproducirnos no tienen por qué pasar por todo esto de aquí. Por lo tanto, tenemos que reproducirnos, pero cómo lo hacemos y más cómo lo podemos hacer hoy en unas sociedades completamente tecnológicas. Y este es el papel básicamente que juegan las culturas, ¿no? Decirnos cómo tenemos que actuar en una materialidad concreta, que tampoco es una materialidad dada, o sea, porque la materialidad al fondo no deja de ser el desarrollo de la propia especie, igual que nadie quiso pasar de la caza y la recolección a la agricultura, sino que simplemente llegó un día en que la especie humana inventó la agricultura y se cambió de forma cultural, pues a día de hoy hemos pasado lo que yo considero que es la segunda disrupción más grande, que es pasar de modelos industriales a modelos ciberculturales o modelos basados en una materialidad tecnocientífica. Y esto es interesante porque es a partir de los años 70, 60 del siglo pasado, cuando toda la cibernética, todas las tecnologías cibernéticas empiezan a hacer una irrupción completamente grande en el mundo. Entonces empezamos a entender que desde esa época la materialidad vuelve a cambiar. Ya no está basada única y exclusivamente en las tecnologías industriales, sino que empieza a surgir todo este pensamiento cibernético, incluso conceptos como cibernética también empiezan a manejarse, ¿no? Y en este sentido nos preguntamos qué significa la cibernética o qué es la cibernética. Pues aquí tenemos pues esta ciencia que estudia las conexiones o las relaciones a nivel de información que se da entre máquinas y entre estas y las propias personas. Pero también hay un concepto que hoy en día empieza a utilizarse que es el de postcibernética, que podemos entrar en discusión si es adecuado o no, que nos hablaría de que la cibernética ya no solo es humanos y máquinas, sino que todos los ecosistemas y todas las subjetividades no humanas también están mediadas entre el humano y la cibernética y todas estas tecnologías, ¿no? Por eso a día de hoy podemos pensar que todo puede ser datificado, todo puede ser medido cibernéticamente, todo puede estar bajo la idea de un control cibernético, pero bueno, esto entraríamos en ideas de cibernética de primer orden, de segundo orden, o la postcibernética, como apuntaría Bitboal, que nos hablaría de esto, ¿no? De una cibernética ya no basada en el control, sino en una mediación directa
con todo lo que hay. En este sentido, la cibernética o estos sistemas tecnológicos están formados por cosas que ya conocemos, ¿no? Internet, dispositivos inteligentes, tecnologías de datificación como la minería, almacenamiento y procesamiento de datos, inteligencia artificial, robótica, biotecnologías, que se presentan como lo que podemos llamar pilares estructurales técnicos de esta materialidad, de tal manera que constituyen esta como tecnocientífica. La gracia, entre comillas, es que desde la irrupción de Internet, la materialidad ya no es simplemente física, sino que también es digital. Entonces vivimos en una materialidad que es online, es material y física y digital al mismo tiempo, ¿no? Esto lo trabaja un filósofo italiano que se llama Davide Sisto, que nos habla de la sociedad online, ¿no? Y esto, pues, el ejemplo que siempre pongo, que es muy sencillo y todos los que estamos aquí lo hemos vivido, es pasar de tener en las calles cibercafés donde íbamos por dinero a pagar, estar conectados unas cuantas horas a internet, salíamos y ya no estábamos en un espacio digital, luego pasamos a tener un ordenador y un router en casa, en un sitio específico donde nos podíamos conectar de estas ciertas maneras porque se llamaban por teléfono, se cortaba la conexión de internet y a día de hoy vivimos con un teléfono digital conectados constantemente a internet y pues por ejemplo estamos haciendo un curso online y a la vez pues te van llegando WhatsApp o te llaman o cualquier cosa. Entonces la diferencia o la frontera entre lo digital y lo no digital se ha acabado rompiendo y por consiguiente no hay una realidad física ni una realidad digital, sino que lo que hay es una realidad online, digital y no digital al mismo tiempo, ¿no? Por esta idea de que las fronteras entre una cosa y otra pues se han acabado disolviendo. Y aquí os presento a Rosy Braidotti, filósofa italiana, que también nos habla un poco de esta idea que os estaba comentando, ¿no? Para que veamos que existen otras voces que también comentan todo esto de aquí, ¿no? Lo que nos dice Rosy Braidotti en el libro de Lo poshumano, que es del 2015, es que el rasgo más destacado de la economía global contemporánea es su estructura tecnocientífica. Ya está diciendo que no es la tecnología industrial, ahora es la tecnología, es la estructura tecnocientífica, ¿no? Pues este internet, biotecnologías, etcétera, todo lo que estábamos comentando. Dice, esta se desarrolla a partir de la convergencia entre diversas y en el pasado diferenciadas ramas de la tecnología. Lo que nos dice es que no es que antes de los 70 o los 80 no existieran estas tecnologías, sino que existían, pero de manera independiente. Cada una se desarrollaba sin estar en interdependencia o en interrelación con las otras, ¿no? Ella nos habla de nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información, ciencias cognitivas, etcétera, etcétera. Ella, en vez de hablar de cibercapitalismo, en el 2015 hablaba de un capitalismo avanzado que acaba subyugando, y aquí es donde vamos a empezar ya a entender un poco la idea del cibercapitalismo que Álvaro y yo intentamos promover y dar a conocer, ¿no? Ella dice pues que en el capitalismo avanzado invierte en todas estas tecnologías, nanotecnologías, biotecnologías, etcétera, etcétera, controla el poder científico y económico sobre la mercantilización de todo lo vivo, ¿no? Porque hoy a día de hoy todo puede ser manipulado tecnológicamente, ¿no? Aquí entraríamos en debate sobre todas las posturas antinaturalistas o antiesencialistas que muestran de que a día de hoy pues no hay nada que no pueda ser manipulado, analizado, estudiado por la ciencia y la tecnología, ¿no? El caso más radical es la edición genética a partir del modelo de CRISPR-Cas9, que es el cortar y pegar de la cadena genética humana, ¿no? Entonces hay pensadores y pensadoras que afirman que tocar la cadena genética humana es acabar con los fines y las ideas de lo que significa ser humano, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa ser humano? Aquí entraríamos también en un gran debate. Entonces lo que Braidotti nos acaba diciendo es que esta idea o esta subyugación del poder tecnológico y tecnocientífico en manos de este capitalismo avanzado o cibercapitalismo online, como Álvaro y yo le llamamos, genera una manera, un oportunismo de post-antropocentrismo en beneficio de las fuerzas del mercado, ¿no? Yo considero que aquí Braidotti tendría que haber dicho más bien genera un transhumanismo neoliberal en beneficio de las fuerzas del mercado impunemente con la vida. Podemos pensar... Ahora no, tira. Ahora. Rosy Braidotti lo dijo en el 2015. Aquí os presento a un sociólogo de la Unión Soviética,
no sé pronunciar el nombre, no, pero bueno, Gibishani, lo llamaremos así, que lo que nos dice en el 82, en 1982, es que en el aspecto socioeconómico, el hecho principal es que la ciencia está pasando a ser el elemento rector de las fuerzas productivas. Ya no es la industria la que rige las fuerzas de producción, sino que es la ciencia. Nos dice que las tecnologías, gracias a unos vínculos más estrechos con la ciencia, lo que está empezando es a asumir el papel principal, es la creación de nuevos materiales y fuerzas de energía, aparición de nuevos tipos de actividad de producción y el cambio radical de los procesos tecnológicos existentes, ¿no? Empiezan a analizarse cómo las tecnologías, cómo la ciencia, cómo todo este pensamiento cibernético empieza a ser el eje central del pensamiento, actividad y producción completamente humano. Dice, esto resulta especialmente evidente en los nuevos modos de concebir la utilización de los recursos naturales. En realidad se están produciendo cambios revolucionarios en la producción, tanto en su estructura social como en su base material y técnica. Claro, este sociólogo lo que nos está diciendo es que la irrupción de toda esta tecnología cibernética está obligando a cambiar la estructura social, empezar a entender la materialidad completamente de otra manera, es decir, a partir de esta ciencia y esta tecnología cibernética, y que esto supone a día de hoy pues un reto a la hora de estudiar la materialidad contemporánea. Pero bueno, que lo que hablamos Álvaro y yo, vemos que Rossi Braidotti lo dijo en el 2015 y que anteriormente, en el 82, ya había gente que lo estaba pensando, y si nos vamos más atrás nos encontraremos con Norbert Wiener, padre de la cibernética, que también avisaba de los peligros de manejar una ciencia y una tecnología, y que eso constituía una nueva forma de entender el mundo. Por lo tanto, visto todo esto de manera así muy, muy rápida también, ¿cuáles son las bases de lo que podemos llamar este cibercapitalismo online? Pues lo primero de todo es asumir y entender que el desarrollo y aplicación de estas tecnologías cibernéticas se está haciendo dentro de una cultura que redunda en el beneficio de unos pocos y en detrimento de todas las clases trabajadoras, ¿no? Es el capital, el gran capital, las grandes empresas tecnológicas, los magnates y oligopolistas tecnológicos quienes están produciendo todo esto. Pero lo importante es entender que la materialidad no les corresponde, sino que simplemente están construyendo un sistema cultural para manejar esta materialidad. Luego, otra parte interesante es que vivimos en un sistema ciberfísico en el cual la especie humana y cada sujeto también forma parte, porque tenemos un teléfono móvil que nos permite conectarnos y somos como un nodo dentro de una red, pues está quedando bajo el uso exclusivo y exclusivista de la dominación, la explotación, el asesinato, el fascismo cibernético y el beneficio puramente económico, ¿no? Simplemente desarrollamos tecnología para sacar más rentabilidad económica, de más tecnología, etcétera, etcétera, seguir explotando. Y lo más interesante de todo es que la estructuración de los datos, que es la conversión de los datos en información, y el desarrollo tecnológico está dentro de este sistema cibercapitalista. Es decir, los datos no pertenecen al capitalismo, sino que simplemente se estructuran, se convierten en información dentro del propio capitalismo, ¿no? Tener una serie de datos no implica nada, implica cuando estos se transforman en información y yo le saco una utilización y una rentabilidad a los datos. Toda esta tecnología se desarrolla dentro de un sistema cibercapitalista que siempre mirará, pues como os decimos, ¿no? Nunca mirará más allá del rendimiento económico y nunca se fijará en el bienestar y la liberación del colectivo, ¿no? Como se propondría desde unos poscapitalismos o de unas corrientes aceleracionistas de izquierdas, sino solo para aquellos que ostentan el poder, ¿no? Solamente tendremos que ver cómo los grandes magnates tecnológicos piensan en la singularidad tecnológica, porque ellos quieren seguir manteniéndose siempre en el poder. Por lo tanto, y aquí sí que lo dejo yo para luego darle paso a ya Álvaro, que sale un poco más de los postcapitalismos, tenemos que entender que lo material, la materialidad, condiciona las formas culturales, pero esto no impide que se puedan producir otras maneras de pensar en el seno de una misma materialidad. Si no, nunca existiría la contracultura, no existirían pensamientos contrahegemónicos, no se podrían construir maneras diferentes de pensar y de manejar la materialidad, porque estaríamos completamente encerrados, ¿no? Es como, esta materialidad corresponde a esta cultura. No, esta materialidad permite que construyamos muchas culturas, ¿no? Y el poscapitalismo es una forma de entender cómo podemos apropiarnos de esta materialidad y llevarla más allá de las lógicas del capitalismo. Es lógico pensar, por siguiente, que la industrialización, el naciente capitalismo, se apoderó de las formas de producción
e impuso una cultura basada pues, en los principios liberales, socialmente darwinistas y económicamente impulsados por la explotación, la mercantilización y el beneficio económico. Pero eso no implica que no podamos pensar otras maneras. La materialidad industrial permitió el surgir de otras formas ideológicas como el anarquismo, el marxismo, el socialismo, etcétera, etcétera, que se contrapusieron al modelo hegemónico de aquella época, que era el capitalismo industrial. Y aquí tenemos el concepto de fantasmas de grupo de Deleuze y Guattari, que lo que vienen a decir es que es esto, ¿no? Que lo que existe es lo material y el deseo, y por lo tanto existen maneras diferentes de desear la materialidad. No es que exista una única forma, sino que la forma en la cual nos manejamos hoy es una imposición del propio sistema capitalista. Y por último, que es lo que estamos viviendo a día de hoy, desde la materialidad tecnocientífica modelada por el cibercapitalismo online, pueden y han de surgir otros modelos culturales postcapitalistas. Y esto ahora es lo que ya Álvaro os va a explicar con más detalle. Cuando quieras que pase me lo dices y ya está. Vale, bueno, como veis, como habéis escuchado y como habéis visto, José ha explicado básicamente toda la introducción de cómo debemos abordar la cultura y ligado a la materialidad, ¿vale? Un poco una introducción para luego no ir quizá tan perdidos en las siguientes clases. Tampoco ha comentado una cosa muy compleja, pero bueno, creo que es como fundamental lo que ha dicho. Él acaba en el concepto de cibercapitalismo online, que básicamente es el sistema social actual, ¿vale? Sin irnos tampoco por las ramas, que es un concepto fundamental de este curso, si no es un concepto fundamental, ¿no? Cibercapitalismo y ciberfascismo, por lo menos uno de ellos, aunque en realidad el ciberfascismo sería como una forma política que se está consolidando dentro de esa totalidad, que es el capitalismo actual, que sería el cibercapitalismo online, que comenta José, ¿vale? Luego, pasando ya a mi parte, vamos a hablar pues tanto de poscapitalismo como de los análisis postcapitalistas, o más o menos así, vamos a decirlo así, más recientes sobre esta nueva materialidad, que es la materialidad cibernética dentro del capitalismo, y cómo eso nos ha afectado sobre todo a nivel político e ideológico, ¿vale? Que sería el concepto de realismo capitalista. Pero primero, ¿qué es el postcapitalismo? ¿Vale? Concepto que a lo mejor suena un poco si no estoy familiarizados, pero que es muy sencillo de comprender. Básicamente es pues, un sistema de pensamiento, un movimiento político a su vez, una manera de hacer filosofía, de proponer, ¿no? Nuevas maneras de organizarnos socialmente y el postcapitalismo, aunque es un concepto que tiene como mucho debate, incluso polémica. José y yo lo usamos básicamente porque engloba, en concreto voy a matizar, el poscapitalismo de izquierdas, ¿vale? Engloba tanto al anarquismo como al marxismo, ¿vale? Como José y yo estamos ahí un poco cruzados entre marxismo y anarquismo y en diálogo con las dos, entonces lo usamos porque nos viene muy bien para no estar hablando todo el rato de este es anarquista, este es marxista, este postulado es una mezcla entre los dos. Hablamos de poscapitalismo de izquierdas y ya está, ¿vale? El poscapitalismo que busca, pues obviamente, como bien dice la palabra, un sistema que supere, ¿no? Al capitalismo, que está después del capitalismo, básicamente. El marxismo sería uno, ¿no? Proyectos como la Unión Soviética, yo qué sé, países como Cuba, incluso como todo lo que se inició en China, aunque podríamos hablar, ¿no? De cómo han derivado cosas que quizás se alejan del poscapitalismo, por factores internos, externos o las dos. Pero bueno, serían como ejemplos, ¿no? Y luego también, pues bueno, también la historia anarquista, por ejemplo, y algunos experimentos o tiempo muy reducido, ¿no? Que hubo como organizaciones anarquistas, sobre todo con el contexto de la guerra civil, etcétera, etcétera, o en esas décadas. En España también sería un ejemplo, ¿no? De proyectos anarquistas y tal. Y luego a nivel más microsociológico, pues sí que hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Desde organizaciones o partidos políticos marxistas hasta lo mismo, organizaciones o partidos políticos o sindicatos anarquistas, ¿no? O anarcomarxistas, como lo queramos llamar, que se mueven en ese espectro del poscapitalismo. Esto quiere decir que el poscapitalismo no es simplemente un proyecto a gran escala, no es solo la Unión Soviética o no solo fue la Unión Soviética, por ejemplo, sino también son pequeños espacios donde hay lógicas que intentan combatir, ¿no? Con las lógicas del capital. Por ejemplo, un sindicato de vivienda o un partido político, un movimiento social, como puede ser el movimiento socialista, etcétera. El movimiento socialista, hablo de España, perdonad. Es un movimiento marxista que está también con esta lógica, ¿no? Lo entendemos dentro de esta lógica. Si quieres, José, puedes pasar al siguiente.
Claro, aquí sería como pensar ya, ¿no? En plan de, bueno, José y Álvaro habéis propuesto esto enfrente del cibercapitalismo, pero ¿por qué no? Porque José tampoco ha entrado, ¿no? A los detalles, porque ha estado explicando más el concepto de, bueno, a través de, primero, cómo tenemos que entender la cultura, cómo tenemos que entender un sistema social y luego qué es el cibercapitalismo. Pero ¿por qué es necesario un postcapitalismo, ¿no? ¿Por qué nosotros hablamos de cibercapitalismo y postcapitalismo a la vez? Pues para nosotros no tiene sentido hablar de una cosa u otra. Pues básicamente es necesario el postcapitalismo porque el capitalismo actual, ¿vale? Está generando una serie de problemáticas que en el seno del propio capitalismo no se pueden resolver. O sea, no se pueden resolver reformando el capitalismo o volviendo a modelos anteriores del capitalismo. No hay salida para atrás o con reformas en lo que estamos presente. Hay que buscar algo radicalmente, digamos, diferente a nivel social y político, que para nosotros incluso, que para eso es la motivación, puede ser mejor. O sea, ya no solo algo porque hay una necesidad de hacerlo, sino porque además podemos vivir mejor, ¿no? Eso también es muy fundamental. Tres cosas, ¿no? O tres problemáticas. Primera, el sistema capitalista, que eso ¿no? Ya lo decía Marx y ya lo comentan los postcapitalismos clásicos, su base es la explotación de la clase trabajadora a nivel planetario, ¿vale? También, obviamente, de los ecosistemas, de otras subjetividades, ¿no? Que comentaba José, animales, etcétera. Y obviamente esto es una gran estructura de ejercer violencia. O sea, ya a nivel ético y moral, José y yo nos posicionamos, ¿no? Pero a nivel también de pura lógica, pues deberíamos buscar un sistema que no se sosteniera en la explotación en general, ¿no? Del entorno y de las personas y de las cosas y de los animales que viven en él. El segundo sería algo muy ligado a esto, ¿no? La consecuencia quizá de este sistema capitalista es la crisis climática, ¿no? Una de las consecuencias, ¿no? Pero es una consecuencia a nivel planetario, sería como una crisis ecosistémica muy ligada a la actividad del cibercapitalismo, ¿no? Tampoco me voy a parar un poco a explicarla, pero supongo que estáis familiarizados, ¿no? Cambio climático, extinción masiva, pérdida de biodiversidad, problemas con contaminación, microplásticos, polución, y eso genera obviamente precariedad, hambrunas, catástrofes climáticos, desplazamiento masivo de personas, etcétera, etcétera. Empeoramiento de las condiciones de vida a nivel planetario, etcétera, ¿no? Y luego, el tercer, ¿no? El tercer factor que también nos hace responder frente a ese factor sería que existen modelos autoritarios que responden a esta crisis que está causando el propio capitalismo y que todos estos modelos que para nosotros son, digamos, lo contrario a lo que proponemos nosotros, son todo lo que engloba la extrema derecha, el fascismo tardío, ¿vale? Aquí entraríamos desde los neoliberales o los libertarios, que también tienden a una neoreacción ahora mismo, hasta el fascismo o el neofascismo más clásico, hasta eso que llamamos la extrema derecha, ¿no? Aquí entraríamos en muchos apuntes que ya entraremos quizá más en otros en otras clases, tampoco muy en profundidad, pero ya tocaremos algunas cositas más. Si puedes pasar, José. Eh, Este autor es un filósofo, es un británico, Mark Fisher era, ¿vale? Murió en 2017 y fue el que acuñó todo el concepto de realismo capitalista, que es un concepto que José y yo usamos bastante y bueno, es un concepto famosísimo en todo aquello que engloba el postcapitalismo actual, al neomarxismo, al neoanarquismo incluso, etcétera, ¿vale? Bueno, Fisher, por explicar un poco, ¿no? Fue un filósofo, profesor de instituto, también dio clases en la universidad y básicamente él nace en ese contexto de la Inglaterra de Margaret Thatcher, la revolución neoliberal, y luego posteriormente, pues obviamente vive la crisis de 2008, etcétera, etcétera. De hecho, el realismo capitalista es en 2009, después de la crisis de 2008, y es básicamente vive y luego teoriza y analiza cómo la consolidación del capitalismo a nivel global y a nivel cultural va como ganando terreno y ya a partir de 1990, luego lo veremos más tranquilamente, ¿no? Pero ya a partir de 1990, con la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, la disolución de todas las opciones postcapitalistas que habían, obviamente, y comento el matiz, ¿no? Fischer no era estalinista ni defendía a la Unión Soviética como tal, como modelo, pero sí que ve cómo, bueno, cuando cae, ¿no? Cuando cae esta última opción, lo que nos encontramos es una hegemonía radical del capitalismo.
y eso tiene unas consecuencias ideológicas, políticas y culturales, que es lo que nos viene a decir Fischer, ¿no? Y esas condiciones o esas consecuencias, mejor dicho, están plasmadas en temas de salud mental, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora, ansiedad, depresión, no todo ese aumento, el malestar en general, y luego también en cómo influye o cómo los medios influyen en nuestras vidas, ¿vale? Y cómo cambia mucho la cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, para esto Fisher utilizó un análisis cultural, ¿vale? Análisis de la cultura pop y en general la cultura popular. Si quieres, José, puedes pasar. ¿Qué es el realismo capitalista, básicamente? ¿No? ¿Qué es el concepto de Fisher? Pues bueno, para Fisher es el rasgo sociohistórico más importante de nuestra época actual, básicamente, ¿no? Es algo que caracteriza nuestra época actual. Dicho de otra manera, vivimos actualmente en el realismo capitalista, básicamente, ¿no? Claro, la mayoría de gente es cierto que desconoce este concepto, o mucha gente lo desconoce. Hablo sobre todo de gente dentro de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Pero básicamente, en el realismo capitalista, en nuestra época actual, la hegemonía del capitalismo es tan grande que vemos y percibimos la ideología capitalista, ¿vale? Las ideas, los valores y las maneras de organizarnos socialmente que nos impone el capitalismo, lo vemos como algo natural y no como lo que realmente es, que es algo obviamente ideológico. El capitalismo es un sistema político e ideológico. Claro, cuando percibimos el capitalismo como algo natural y no como algo ideológico, que es un poco lo que viene a decir la diapositiva, lo que ocurre es que entendemos que el capitalismo es algo inmutable, no es algo ahistórico, no es algo político, ni algo histórico que pueda cambiar. Es algo que, bueno, que es así, de manera autónoma, y entonces nosotros no tenemos agencia sobre él. Sería como la consecuencia más nefasta del realismo capitalista a nivel cultural y político, ¿no? Aquello que llamamos gente, la desafección política, ¿vale? A ver qué dice Alan. Eso es, No, sí. es justo que cuando leí bueno, vi lo natural, dije, bueno, es que lo natural es verdad y la verdad es atemporal, acontextual, ¿no? Es verdad que en todos lados y siempre lo ha sido y que incluso si se sabe que en otras ocasiones o en la historia hubo otras ideas, se entienden como equivocadas, ¿no? Como intentos fallidos y ya estamos en lo estable y lo real, que bueno, luego resulta que el segundo párrafo decía justamente eso, pero llegué a la conclusión un paso antes. Así es, así es, así es. Una de las... De hecho, pasa la diapositiva, que creo que en la siguiente aún profundizamos un poco más, porque están las definiciones. Aquí están las definiciones que lo vamos a ver más, ¿no? Pero lo que dices ahora es un factor fundamental, ¿no? Jameson, Frederick Jameson, que es, digamos, la persona que teoriza unos años antes, unas décadas antes, sobre esto, y de donde Fisher saca todas estas ideas, ya habla de una crisis de historicidad, ¿vale? Una crisis de pérdida de pensamiento temporal e histórico. Claro, cuando percibimos en la cultura que el tiempo en el que vivimos o en el tiempo en el que vivimos no se traspasa por el tiempo y nos relacionamos con el pasado, incluso con el futuro, como si todo fuera a estar determinado por el capitalismo y no se pudiera cambiar, lo que dice Jameson es que hemos perdido una capacidad de pensar a nivel temporal, ¿no? Con presente, pasado y futuro, etcétera. Y contemplar el cambio. Bueno, pero sin más, ¿no? Por comentarlo. Leemos un poquito las definiciones de Fisher porque vemos que están muy relacionadas, ¿no? Dos definiciones que dice él en el libro Realismo Capitalista. La primera, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es decir, es algo más que un eslogan publicitario o que una idea cultural. Es algo más parecido a una atmósfera general y condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Es decir, no solo nos impide pensar o imaginar el fin del capitalismo, sino que nos impide actuar, que es lo importante, ¿no? Por eso no hay una desafección política tremenda, no nos organizamos y no luchamos por cambiar el asunto, porque ese es el efecto, ¿no? El efecto, la acción es el efecto importante dentro del realismo capitalista, no tanto que nos imaginemos,
sino que no actuemos, ¿no? Porque si no actúas, luego tampoco puedes imaginar, ¿no? Quizá la acción puede ir antes que la imaginación, ¿no? Pero, en fin, aquí habría debate, ¿no? O no siempre tiene que haber antes un pensamiento y luego la acción, podrían ir las cosas muy a la par. Pero estamos paralizados en todos los aspectos, básicamente. Por tanto, una segunda ampliación, ¿no? de todo esto. Fisher dice, la doctrina capitalista lleva un peso ontológico distinto. El capitalismo no es ya el mejor sistema posible, sino el único sistema posible. Y las alternativas no son solo indeseables, sino fantasmáticas, vagas, apenas concebibles sin contradicción. Desde el 1989, la que era el muro de Berlín, ¿vale? El éxito rotundo del capitalismo al momento de gestionar a su propia oposición lo ha llevado a consagrar el objetivo final de la ideología, la invisibilidad. En Occidente, en sentido amplio, el capitalismo se propone como la única realidad posible y por lo tanto raramente aparece como tal, ¿vale? Que sería lo que estamos hablando. Se presenta como una naturaleza por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Pero sobre todo para entenderlo bien, que es algo más fácil de lo que parece. El capitalismo se presenta con una hegemonía total a nivel cultural porque su hegemonía a nivel material es más grande que nunca, ¿vale? No hay más. O sea, lo controla todo a nivel policial, militar, urbanístico, productivo, mercantil, producción cultural también, obviamente, controla las redes sociales, controla las tecnologías cibernéticas y todo eso genera una realidad que está tan controlada materialmente que obviamente nos influye a nivel cognitivo y a nivel psicosocial y nos condiciona muchísimo, porque no olvidemos, lo material condiciona lo cultural, ¿vale? De hecho, de lo material y de las relaciones materiales y sociales brota lo cultural y lo ideológico. Entonces, claro, ese es el gran problema, ¿no? Que nos encontramos. Si quieres pasar, José. Lo he comentado un poco, ¿no? Pero creo que es bueno como pues que matizar, porque a veces, como esto es como en media hora comentar una obra, la obra de Fisher, que en realidad es obra también de otros autores. Yo, de hecho, he leído a Jameson y tiene una obra incluso más profunda que la de Fisher, y hablan mucho de esto, ¿no? Primero, ¿por qué vivimos en el realismo capitalista, ¿no? ¿Qué evidencias históricas Fisher acontece, ¿no? O sea, Jameson habla de la posmodernidad, que es el autor que os estoy hablando, que también lo tocaremos en otra clase, ¿vale? Que es básicamente lo que ha comentado José, a partir de los 70, después del capitalismo industrial, surgen las tecnologías cibernéticas, el capitalismo y la revolución neoliberal van a la par, ¿no? Que esas tecnologías cibernéticas y se apropian de ellas, y lo que ocurre básicamente es que llegamos a algo que Jameson tampoco lo tiene claro, ¿no? Pero usa ese concepto, ¿no? En plan de posmodernidad. Y él dice, bueno, aquí podríamos debatir, ¿no? Si es otra etapa de la modernidad, si no, si ya la hemos superado, pero él sí que defiende que no es o no estamos en el mismo punto que la modernidad clásica en el siglo XX, ¿no? Fisher va más allá y dice, lo de Jameson se ha quedado corto, por decirlo de alguna manera, sino en plan han pasado ciertas cosas que nos hacen ya superar a la posmodernidad y ahora vivimos en el realismo capitalista, ¿no? La primera que ya lo he comentado, ¿no? La caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Disolución también o crisis de los países comunistas o transformaciones en capitalismos de Estado como China, Vietnam, ¿no? Modelos que, bueno, sí que es verdad que gobiernan el Partido Comunista y tienen como pues muchas influencias y maneras de gobernar donde el Estado tiene un control pues, mucho más grande que otros países a lo mejor europeos, ¿no? O occidentales, pero sin embargo no es un modelo capitalista, es ya lo digo yo a nivel de opinión, ¿no? Pero también, como he leído mucho marxismo, ¿no? Al final es una perversión de los postulados marxistas, ¿no? Lo que pasa en China, lo que pasa en Vietnam, etcétera, etcétera. Luego, hay un triunfo de la revolución neoliberal, que es la contrapartida. ¿Por qué caen estos gobiernos? Porque ahí están en guerra, literal, en guerra militar, hablo, están en guerra, la Guerra Fría, y pierden a través de debilitamiento y colapso interno a través de la Guerra Fría, porque no hay digamos, no hay una invasión a estos países, en algunos sí, ojo, en Latinoamérica sí, ¿vale? Sí que hay muchos países invadidos que están en proyectos comunistas, sí, más lejos Chile, ¿no? Con Allende, ¿no? Donde es un caso muy llamado porque los marxistas socialistas suben al poder de manera democrática y aún así hacen un golpe de Estado, ¿no? Fascismo de Pinochet, financiado y asesorado por la CIA, implantan un gobierno fascista durante años, ¿vale? Entonces, todo eso es la revolución neoliberal, básicamente, ¿no? El neoliberalismo anteponiéndose por la fuerza a todo el poscapitalismo, ¿vale? También hubieron intentos de revolución en África, tal, con Thomas Sankara, que fue asesinado, quiero decir, no dejaron títere con cabeza, ¿no?
Entonces, ¿esto en qué desemboca? Luego, en una hegemonía cultural aplastante de la cultura capitalista a través de los medios y las redes sociales. Eso sería ya actualmente, en el proceso. Hemos acabado ahí. Luego, además, hay unas generaciones de jóvenes socializados con la mayor hegemonía capitalista de la historia, ¿vale? Generación Z y millennial, sobre todo, que es la gente que tiene ahora entre unos 40 y 20 años, ¿vale? Luego los que vienen detrás también, obviamente, ¿vale? Pero esas generaciones ya se han socializado en una hegemonía total del capitalismo. De hecho, muchos ni siquiera hemos conocido, ¿no?, las opciones postcapitalistas como estaban, digamos, con mucho más fuerza en el siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que obviamente lo que os ha explicado José, después de esto ya lo que pasa es que se instaura el cibercapitalismo como modelo material y cultural en todo el planeta, ¿vale? Incluido China, incluido todo eso, ¿vale? Vietnam, etcétera. Y luego además hay un auge del fascismo tardío, que es un concepto de Toscano, que la charla, Alan, tú sí que estuviste, pues no, yo hablé de él, que básicamente es el fascismo o el proceso del fascismo, porque el fascismo es un proceso histórico, no es simplemente lo que pasó en Alemania o en Italia en el siglo XX o en España, sino que es un proceso histórico que está ligado al imperialismo, al supremacismo dentro y en el seno del capitalismo y cómo el capitalismo se va desarrollando y cómo sus proyectos civilizatorios y sus, en realidad, proyectos de producción y de control de mercados, y esos mercados son, obviamente, colonias y países, etcétera, etcétera, para extraer recursos, a obtener plusvalía, beneficios, etcétera, etcétera, pues todo esto desemboca en un fascismo tardío, que es el auge o la continuación de esos procesos fascistoides que han seguido con mayor o menor intensidad ocurriendo a lo largo de la historia, que han vuelto a resurgir, ¿no?, como una alternativa política muy fuerte que gobierna en países como en Estados Unidos, ¿vale? Que no había pasado. Estados Unidos es un país, obviamente, sobre todo de fronteras hacia afuera, con obviamente actividades fascistas y supremacistas, ¿vale? Pero en su seno, en su seno interno, pues hacía muchísimo tiempo que no veíamos algo como lo que estamos viendo actualmente, ¿vale? Si puedes pasar, José. Consecuencias de esto, básicamente, pues bueno, ya lo he comentado un poquito, ¿no? Pero la hegemonía material es tan grande que se traduce en un efecto cultural e ideológico paralizante, ¿vale? No me voy a parar aquí, pero por nombrarlo, esta es una de las consecuencias. Dos, el pesimismo se normaliza y el inmovilismo se justifica por pura lógica, ¿no? ¿Qué sentido tendría intentar cambiar las cosas si en el fondo ni siquiera podemos proponer alternativas políticas para después, ¿no? Es decir, si no tenemos, estamos totalmente convencidos de que el capitalismo es inmutable, que es así, que la vida es así, la sociedad es así y funcionan así las cosas. Y pensar en cambiar las cosas a nivel estructural es utopía, meterte en camisas de 11 varas, vivir peor, algo imposible y realizable. ¿Qué sentido tiene, no? Pues intentar cambiar las cosas, obviamente, ninguna, ¿no? Y luego, ¿qué genera esto? O sea, todas estas cosas, estar paralizado, saber que no se puede cambiar, que tu vida va a ser así siempre, que tienes que apechugar con lo que te venga a nivel individual y ya está, pues genera obviamente ansiedad y genera depresión a gran escala a nivel social, ¿vale? Por eso ha aumentado tantísimo, obviamente, ¿no? Puedes pasar, José. De hecho, aquí Fisher lo comenta, ¿no? Dice, desde hace algún tiempo una de las tácticas más exitosas de la clase dominante ha sido la responsabilización. Cada uno de los miembros de la clase subordinada es empujado a creer que la pobreza, las faltas de oportunidades o el desempleo no son solo culpa suya y de nadie más. Los individuos se culparán a sí mismos más que a las estructuras sociales, que igualmente han sido inducidos a creer que realmente no existen, ¿no? Es decir, eso lo hace mucho el capitalismo, ¿no? La individualización de la culpa o de las cosas en general, ¿no? Es decir, bueno, yo es que tengo ansiedad o tengo tal, estoy muy estresado en el trabajo, eh, no estoy bien, no consigo independizarme, tengo muchas problemáticas a nivel de precariedad y todo eso, el neoliberalismo y el individualismo que está ahí, digamos, en él, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues básicamente, pues te tienes que esforzar más, tienes que espabilar, ¿no? Tienes que ser más resiliente, tienes que ser un estoico, ¿no? Apúntate al gimnasio, estudia, hazte un curso de coaching y de finanzas, intenta sacar más dinero por otro lado,
cambia de trabajo, ¿no? Son todo soluciones individuales, ¿no? Coge el toro por los cuernos, básicamente. No es lo que te dice ese discurso neoliberal, ¿vale? Que obviamente luego aquí podríamos debatir, ¿no? Los discursos estoicos, tal, en cierta manera funcionan, ¿no? Por eso tanta gente cae. Tanta gente cae, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues intentar cambiar las cosas, aunque sea a nivel individual, es posible que algunos cambios consigas, ¿no? Pero el problema de esto es que a nivel estructural no cambia nada, ¿no? Y nuestras vidas se ven muchas veces afectadas o se ven, aunque mejores un poquito, ¿no? Siempre como asediadas por ese fantasma que no es un fantasma, ¿no? Por esa realidad de la precariedad, ¿no? Sobre todo en las clases trabajadoras más jóvenes, básicamente. Si quieres, José, puedes pasar. Por poner unos datos, ¿eh? Porque quiero decir, por mucho que en Instagram nos diga que creo que nos tenemos que apuntar al gimnasio y esa cosa. Podéis ir al gimnasio, no me estoy metiendo con eso, ¿vale? Pero yo voy al gimnasio, pero quiero decir, para tenerlo un poco en cuenta, ¿vale? Los datos son tremendos, ¿no? Más de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales, ansiedad y depresión son los más comunes y constituye la segunda causa principal de discapacidad a largo plazo del mundo. Datos de 2025, de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de este año. 1.000 millones de personas, es que se dice pronto, somos 8.000 millones, ¿vale? O sea, pues 1.000 millones sufren este tipo que estén diagnosticados, ojo, porque en el sur global, donde hay muchas menos, donde la socioestadística opera mucho menos, imaginaros, ¿no? A nivel psicológico y de malestar emocional, lo que tiene que estar pasando en países, ¿no? Y en países como, yo qué sé, lo que estamos viendo en el Congo, en Sudán, en Palestina, tal, imaginaros, lo que y las secuelas que va a tener eso. Y además son secuelas provocadas por el capitalismo, por el cibercapitalismo, no nos olvidemos. No provocado por el aire o porque un tío muy malo ha hecho tal. Sí, pero todo dentro de un sistema histórico que está generando esto. En 2021 hubo alrededor de 727.000 muertes por suicidio, siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. En España ya es la principal causa de muerte no natural, ¿vale? En jóvenes. Superó hace años a los accidentes de tráfico, que fue la primera durante muchísimo tiempo. Los gobiernos destinan solo un 2% de presupuestos del 2%, perdonad, del presupuesto sanitario a salud mental. La inversión varía de $65 por persona, países ricos, a 4 céntimos, países pobres. O sea que es una risa, ¿vale? Es una risa. Y incluso de los países ricos, ¿eh? O sea, quiero decir, 75 euros, imaginaros, porque creo que además son datos anuales. O sea que, imaginaros. Existe una escasez de personal especializado, no hay servicios, ¿vale? No me voy a parar aquí, pero si no hay servicios, no hay ni siquiera una voluntad de los propios estados para tal, ¿no? Aquí podríamos hablar, ¿no? De por qué no, pero bueno, sin más. Y luego, menos del 10% de los países han adoptado modelos de atención basados en la comunidad, ¿vale? Básicamente, es decir, en intentar abordar, ¿no? Desde un punto de vista comunitario todo esto. Sin más, José, puedes pasar a la siguiente. Ya creo que queda la de la Edonia, bueno, los puntos a debatir, ¿no? Porque puedes pasar algo, creo que es la última ya, o tú lo puedes ver eso. Es la última, vale, vale. Ok, lo digo por saber que voy bien de tiempo, etcétera, etcétera. Ok, ahora ya luego. Sí, sí, José, ¿quieres decir algo? Vale, pues nada, vamos a mirar los puntos y luego ya podéis, si no, Alan, que te has comentado algo, si quieres comentar algo más. Y no, Miguel, ya podemos comentar un poquito y ya luego, pues, como somos pocos, pues bueno, si no comentáis nada, pues ya pues cerramos, ¿no? Pero puntos a debatir, ¿no? Puntos a tener en cuenta de todo lo que hemos comentado, tanto José como yo, ¿vale? Primero, el capitalismo manipula el resentimiento, dirigiendo el malestar hacia el otro. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Que es ya el ciberfascismo. Y aquí ya lo adelanto, ¿no? Cómo todo esto que os he comentado, toda esta materialidad, todo este proceso, nos lleva aquí, ¿no? El odio o el malestar hacia el inmigrante, la mujer, el sindicalista, el no sé qué, ¿vale? El diferente o el que se nos presenta como diferente por los medios, aunque luego tengan como muchísimo con nosotros, ojo, ¿vale? Entonces eso es un poco el chivo expiatorio, básicamente, que vemos en prácticamente todas las parrillas televisivas y en todos los discursos de odio de las redes sociales, ¿vale? Sería el ABC del ciberfascismo esto.
o del contenido que expande el ciberfascismo, porque esto en realidad es un contenido clásico del fascismo, no viene de ahora. Segundo lugar, así se vertebra una identidad rígida, nacionalista y racial que impide la solidaridad de clase. Acordaros que nosotros, José y yo, estamos hablando desde el poscapitalismo, ¿no? Entonces pensamos, ¿cómo volvemos, ¿no?, a una organización de clase que tenga en consideración la materialidad nueva que vivimos, es una materialidad cibercapitalista, que tenga en consideración y que no caiga en esencialismos, ¿no?, y que mire hacia un futuro, ¿vale? Buscando, obviamente, y bebiendo de la lucha histórica y de las organizaciones históricas, marxismo, anarquismo, ¿no?, cada uno por donde lo decida, pero siempre superando, ¿no?, quizás esos esencialismos, incluso superando esa, digamos, incompatibilidad que tienen estos dos movimientos en muchos aspectos. Y luego, además, ¿por qué? Porque el fascismo está ya logrando, ¿no?, una unión de su proyecto político en base a una falsa conciencia de clase, ¿vale? Una anticonciencia de clase, que es lo que pongo abajo, donde sobre todo pues hombres blancos, sobre todo, pero cada vez están llegando a más sectores, incluso migrantes, ¿no? Incluso en Estados Unidos los propios latinoamericanos, no todos, pero ha habido un porcentaje considerable que lo ha votado, ¿no? Y literalmente los está, digamos, en fin, lo que está haciendo ahí, ¿no?, deportando y metiendo en prisiones y vulnerando todos los derechos humanos que tienen. Entonces, aquí lo que ocurre es que existe como un proceso que genera una anticonciencia de clase, ¿no?, que alimenta la desorientación, la lucha interna y la reacción, ¿vale? La reacción. Aquí en España, por ponerse un ejemplo, no es tanto hacia las personas latinoamericanas, que también, ¿vale? En general todos los migrantes son dianas, migrantes, digamos, de bajo poder adquisitivo, ¿no? Pues la dimensión de clase o la porofobia está ahí como muy internalizada, pero sobre todo aquí sobre la población magrebí, ¿vale? Del norte de África, marroquíes, sobre todo argelinos, marroquíes y tal, un estigma tremendo, totalmente deshumanizados y generando y siendo la piedra angular también en contra, por ejemplo, del movimiento feminista o del colectivo LGTBI, ¿vale? De otros colectivos, generando de ahí toda anticonciencia de clase, donde una persona de clase trabajadora eh, con estos colectivos, el colectivo, bueno, las mujeres en general, ¿no?, el colectivo LGTBI o las personas, ¿no?, de inmigrantes, ¿no?, del norte de África o de África en general, las ven como auténticas otredades, cuando en realidad forman parte de la misma clase social, en muchos, la gran mayoría, ¿no? Luego, consecuencia política y cultural de esto. Fischer diagnostica una metástasis ideológica que destruye la conciencia crítica. Eso lo estamos viendo. Ojo, ya no hablamos únicamente del racismo, del antifeminismo y tal, y de ver el enemigo en otra identidad que forma parte de la clase trabajadora. Ya no hablamos solo de eso, sino que hablamos de una falta de conciencia crítica tremenda. Hablamos de un proceso de anti-ilustrado, anti-intelectualismo, ¿no? José nos explicará, a lo mejor creo que no sé si lo explicarás, ¿no? La ilustración oscura de Neil Land, ¿no? Ya no se habla de eso, ¿no? Es un proyecto anti-ilustrado, en el sentido de que rechaza el pensamiento científico, rechaza la razón, ¿vale? La razón, el pensamiento científico, la razón instrumental, sobre todo por matizar, puede tener muchas críticas y ha sido instrumentalizada por el propio capitalismo para asentar la civilización y para asentar todo el proyecto supremacista occidental. Pero ojo, el modelo científico como tal, como bien dice José, ¿no?, con todo el tema de la tecnología cibernética, también es esa lógica, puede y de hecho debe ser apropiado por el poscapitalismo, ¿no? Nosotros no podemos rechazar la razón ni la ciencia. De hecho, el poscapitalismo, el marxismo y el anarquismo son proyectos, por lo menos los más coherentes y los más, digamos, que concuerdan con quien inició este camino, ¿no?, y estas teorizaciones y estos movimientos políticos, son proyectos profundamente modernos, ilustrados y científicos, ¿vale? Intentan, a través de la razón o a través del pensamiento histórico y científico, comprender cuáles son los cambios sociales y entonces que la gente, sabiendo, teniendo ese conocimiento, se pueda organizar, ¿no?, para superar y para vivir mejor. Eh, y de aquí, y acabo, no por enrollarme más, pero de los antivacunas al negacionismo climático, al negacionismo de la violencia de género, ¿me entendéis, no? A todos esos movimientos anticientíficos están ligados a toda esa pérdida de conciencia crítica. Lo que vivimos hoy en día es una especie de idiotización, básicamente, ¿no? Y no es que la gente sea más tonta, sino que es que hay todo un contexto que nos lleva a eso, básicamente. Y por último, una erosión del pensamiento colectivo, básicamente, ¿no? Como hay una erosión del pensamiento colectivo,
Es decir, de pensar de manera comunitaria, de pensar a nivel de, bueno, cómo nos podemos organizar, a nivel colectivo, ¿no? Todo eso. Lo que ocurre es que esto aplana el camino, no facilita el camino para el avance de un postfascismo, que es individualista, obviamente, en muchos aspectos, y que normaliza el autoritarismo, ¿no? Normaliza los proyectos autoritaristas. Y sin más, pues ya creo que ha acabado, ¿no, José? Digamos, si tenéis alguna pregunta. Sí, sí, ya, solo está la bibliografía. Vale. Pues esto, ¿Tienes alguna pregunta, José? no, pregunta no, pero simplemente de... Es que me has hecho pensar en dos cosas. Mira, es que te estoy viendo ahí inquieto de, bueno, va. No, 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 tranqui, tranqui. No, simplemente era lo del... que estabas, o lo que comentabas, ¿no? Que, o sea, darnos cuenta de que en el fondo la construcción cultural del neoliberalismo es la que nos programa para ser de esta manera, ¿no? O sea, lo de el capitalismo manipula el resentimiento dirigido hacia el otro, el inmigrante, la mujer, el diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Que por un lado no deja de ser también todo lo que yo explicaba al principio de cómo se ha ido pasando este chivo expiatorio de nosotros somos los buenos, ¿no? Entonces hoy en día el sistema cultural basado en los valores de la socialdemocracia cristiana, etcétera, etcétera, son los buenos y por lo tanto los valores de las sociedades musulmanas y todos los valores no occidentales pues son los malos. Por lo tanto volvemos a combatir y a construir lo mismo. Y luego que has dicho lo de los volvemos idiotas, es que me ha hecho gracia por lo de que te comentaba antes, de lo del anarcoliberal católico este, en el cual también se basa Nick Land, ya que has mencionado a esta persona, que acaba diciendo, ¿no?, que hoy en día la especie humana se va a volver más idiota, no porque haya una tecnología o un control o una manipulación científica y tecnológica en manos del capitalismo, sino porque las mujeres, gracias al feminismo, se han empoderado, las mujeres listas, han accedido a puestos de trabajo, estas mujeres no se van a reproducir y por lo tanto las mujeres que no han accedido a puestos de trabajo, que son tontas, son las que sí que se van a reproducir y la población se va a ser más tonta, ¿no? Entonces vemos como a nivel argumentativo y genético, pues decíamos al principio, ¿no?, que hay lo de la genética, se está argumentando todo esto, ¿no? Es como, no es culpa del capitalismo, sino que ha sido el movimiento LGTBI que ha apoderado a la mujer, el movimiento feminista, la ha puesto a trabajar, las mujeres listas han puesto a trabajar y por lo tanto se van a reproducir las tontas y nos vamos a ser cada vez más tontos, etcétera, etcétera. Y es como, ostras, es peligroso ver hasta qué punto se naturaliza el capitalismo y se deja al lado y se empieza a culpabilizar de todo lo que pasa, pues a los diferentes colectivos que están a nivel contracultural, ¿no? Simplemente es que mientras que lo explicabas me venía todo esto a la cabeza. Pero bueno, ya lo explicaremos en otras clases. Ahora, si Alan o Miguel tienen alguna pregunta, comentario, pues... Ok. Eh, Hola, un saludo. Gracias por la propuesta. Me ha gustado mucho, muy bien estructurada, armada. Eh, Hay muchísimas cosas para comentar y para debatir. Solamente las enumero y espero más adelante tengamos tiempo y podamos afrontar algunas. Entonces, repito, solo quiero enumerarlas como para plantear caminos posibles de comentarios. El primero es que me ha llamado mucho la atención eh, el énfasis o el reconocimiento del proletariado. Y tiene que ver con varias cosas. Por una parte, supongo yo, con la vigencia de la noción de clase, pero también, por otro lado, con el papel central que representa el mundo del trabajo aún, porque pues hay mucho debate alrededor de si la clase obrera todavía existe o si todavía tiene alguna posibilidad histórica. Entonces, me pareció interesante digamos, esa reivindicación al momento de definir el poscapitalismo. Un segundo elemento que podríamos más adelante también debatir es el de la existencia o no de la crisis climática, especialmente con esa proliferación de propuestas como
la del 2030, como muchas otras que, digamos, hacen que el capitalismo aparezca también como un proyecto que se interesa por el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, este tema de la crisis climática, de si existe o no existe, me llama la atención. Un tercer tema que me ha parecido muy interesante es reconocer el triunfo neoliberal, la derrota histórica de la clase obrera que podríamos decir sucedió en los años 90, que va paralela también a la crisis del socialismo realmente existente o como se lo denominaba en ese momento. A mí me parece, digamos, un punto de partida muy sano reconocer la derrota o reconocer el triunfo de ese modelo neoliberal, porque eso permite, digamos, dimensionar las respuestas, reconocer aquellos lugares en los que modificó sustancialmente el régimen laboral, la cultura, la conformación de las sociedades, etcétera. Un cuarto tema que también me llama mucho la atención es el de la ubicación de la ansiedad y la depresión al interior del capitalismo. Y muchas cosas que han mencionado ustedes no lo dicen con esos términos, pero supongo que así lo mencionan, como el feminismo neoliberal, ¿no? Que es esto último que mencionaban de poner a las mujeres con la idea de un feminismo, pero muy tergiversado, muy eh, al servicio neoliberal, en el que tienen que cumplir con todas las funciones, ¿no? Ser mamá, ser mujer exitosa, una autoexplotación muy intensiva y colocar el éxito como el objetivo principal de ese feminismo. Eso me llama la atención. Otros temas, pues yo diría más bien, no sé si idiota, sino, esto es broma, ¿no? Pero hablaría de la badbunización de la cultura contemporánea, ¿no? De tomar ese modelo de Bad Bunny como el arquetipo, ¿no? De todo lo que es la cultura juvenil. Recuerden ustedes que Bad Bunny fue reconocido por la revista Time como el artista latinoamericano más influyente, ¿no? Entonces, alrededor de eso hay una estética muy de narco, muy de ese tipo de principios, ¿no? No es raro que el reggaetón tenga como una de sus capitales a Medellín, ¿no? Una capital eminentemente paramilitar y ligada a la historia del narcotráfico. Y finalmente, otro tema que me llama mucho la atención es el de la comunidad, no solamente desde la perspectiva política, supongo yo, sino también como un mecanismo de atender la ansiedad y la depresión. Es decir, lo comunitario parecería como para ponerlo en términos provocativos, como Dios y la individualidad como el diablo, como lo demoníaco, ¿no? Porque lo demoníaco rompe la totalidad, que eso sería una explicación medio chamánica, pero realmente el tema de la comunidad es fundamental, ¿no? Y no en vano en muchos lugares de lo que se denomina el sur global, que a mí no me gusta ese concepto, pero se está reivindicando mucho lo comunitario también, ¿no? Entonces, hay una enorme cantidad de temas que me han llamado mucho la atención, que me gustaría más adelante de pronto volver sobre algunos de ellos y debatirlos, analizarlos. Y pues no, reiterar mi agradecimiento por la propuesta, me parece muy interesante. Hay muchísimos de estos temas que no conozco y que me llama mucho la atención y que más adelante podemos de pronto dialogar. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Me he apuntado todos los temas que has mencionado. Algunos los abordaremos a lo largo de las diferentes
sesiones, otros no, porque no, yo al menos no los había ni pensado, ¿no? Como esta cosa de la badbonización del mundo como cultura juvenil, era como... Aquí en España tenemos el caso de Rosalía, pero poco más. Pero sí, sí, yo me los apunto todo, gracias por tus comentarios y ya te intentaremos dar una respuesta o dedicar eh, alguna de las sesiones a intentar abordar estos temas que no dejan de ser interesantes porque la idea de la comunidad, lo del feminismo neoliberal, sobre todo el capitalismo verde, sí que son temas que más o menos tenemos trabajados y criticados también, ¿no? Sobre todo cómo el neoliberalismo a día de hoy asume o fagocita también imaginarios como el solarpunk para intentar venderse como un capitalismo verde, pero simplemente sigue siendo la idea de cómo explotar de manera sostenible el ecosistema para que el capitalismo siga viviendo, ¿no? O sea, tienen la idea de, para salvar al capitalismo, lo que tenemos que hacer es reinventar al capitalismo, porque el capitalismo va a salvarse a sí mismo de todos los males que ha hecho. Entonces, como, bueno, si te das cuenta de que el sistema no funciona, quizás haya que cambiar de sistema. Pero bueno, todo esto ya hay cosas que las tocaremos más adelante. Ahora me parece que ha dicho algo. Sí, comenta todo el tema del efecto cultural que ha tenido Rosalía, ¿no? En España, que bueno, sí, es el revuelo, ¿no? Porque ha sacado el último disco. Y está relacionado con el realismo capitalista, ¿eh? Bueno, lo de Bad Bunny también, obviamente, pero toda la cultura. Pero lo de Rosalía también, ¿no? Porque al final ha cogido la estética espiritual católica o algo así, ¿vale? Sin ninguna, tampoco ni una pulsión como muy reaccionaria, ¿no? O sea, la ha cogido simplemente para hacer una canción, ¿no? Pero no tiene una figura como muy reaccionaria Rosalía, no es una persona que haga declaraciones, no tampoco que esté como muy implicada en política. De hecho, ha hecho alguna declaración, alguna cosilla en redes sociales de ella se hizo viral por tuitear en contra de Vox y eso hace tiempo, quiero decir, que es un perfil como, vamos a decirlo, progresista, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel, ¿no? Si nos vamos un poco, nos paramos y tal, y nos acercamos a su estética o a cómo la estética que ha usado Rosalía, cómo se relaciona con el momento actual y con el realismo capitalista, pues vemos dos cosas sobre todo, ¿no? Una, que el realismo capitalista usa cualquier estética como mercancía, ¿vale? La vacía y la usa como mercancía, y ahí está Rosalía como vestida de monja, tal, ¿no? Y luego, que se use cierta estética porque está siendo más atractiva o porque llama un poco al debate o a la opinión, y que esa estética muchas veces hay que ponerla, como decía Adorno, ¿no? En relación a la época histórica actual. Vivimos un auge reaccionario tremendo, ¿vale? No quiero decir que el disco de Rosalía sea auge de reaccionario, ¿no? Pero ese uso de esa estética, que no olvidemos, estética católica, con la historia que ha tenido España, con el catolicismo, que tela, pues oye, sí que es cierto, ¿no? Que entramos aquí en, bueno, qué contexto no más complejo en ese sentido. A ver, creo que Alan ya se está Sí, despidiendo. dice que se nos tiene que Vale, dejar, pero que ha tomado por muchas notas y mi sentimiento general es que se están uniendo muchos puntos en mi cabeza y me está ayudando a ponerle palabras e ideas que había escuchado o pensado antes que me permiten ahora poder buscar más y habilitar sobre ellas. Estamos hablando, gracias. Bueno, nos veremos la semana que viene, Alan, una semana. que os enviaremos todo el material y enlaces. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, pues nada, eso sé si Miguel quiere decir alguna cosa más, y si no, ya pues cerramos. No, muchas gracias. Espero en las otras sesiones que podamos dialogar un poco más en detalle de algunos de los temas que ustedes plantean. Gracias.